Creo que ahí vamos. Entonces, bueno, el punto 3, a diferencia de los otros dos, decíamos, ahí sí necesito ser teórica y hacer un planteo general y descubrir cuáles son todos los vectores perpendiculares. Entonces lo que digo es, si W es un vector no nulo, yo acá les puse como nombres a las componentes, en vez de W1 y W2, que era lo que intentaba el compañero de entrada, le puse A y B como nombre a las componentes, y entonces planteé que W y B son perpendiculares, sí, solo sí, el producto punto entre ambos es 0, y entonces lo único que hago es ahora desarrollar esa cuenta. El producto punto entre el vector AB y el vector 3 menos 5 es 0, se transforma en esta ecuación, una única ecuación, no es que 3A vale un número y el otro vale el mismo número. Me parece que está mal conceptualmente pensar en plantearlo. Está bien, para encontrar uno te alcanzaba, pero digamos, era raro ir por ese lado. Yo me iría a esta ecuación como la ecuación única, que en todo caso la puedo expresar de ese modo, y que entonces me dice que basta que, fíjate que el vector W era candidato a ser perpendicular siempre y cuando, ahora yo lo leo, la segunda componente de W, esta, B, sea 3/5 por la primera. Y entonces establezco que los vectores perpendiculares van a ser de la forma A 3/5 de A con A distinto de 0. ¿Están de acuerdo en esta escritura de cuáles son todos los vectores perpendiculares al vector dado? Sí, sí. ¿Sí? Sí, El vector 5,3, que fue el primero que dio uno de los compañeros, no los puedo nombrar porque no recuerdo quiénes eran, no los vi. Pues tuve la cámara apagada por las dudas para ver si arrancábamos bien, no quiero arrancar con interrupciones, pero no los veo, no veo quién está hablando, ese es el problema. Pero bueno, cuando dijo 5,3, fíjense que justamente es el W que correspondería a tomar qué valor de A. 5, ¿no? Con A igual a 5, este vector queda 5,3, que fue el primero que surgió. Y todos los demás se pueden escribir de esta manera. Con A igual a 10 va a quedar 10,6, con A igual a menos 1, no, menos 5, por ejemplo, va a quedar menos 5, menos 3, etcétera, ¿no? ¿Se ve eso? Notar que todos los vectores obtenidos en B, bueno, nosotros en realidad lo obtuvimos fue cuando uno lo hace en vivo, no necesariamente va en ese orden, está todo junto ahí, pero todos los vectores que habíamos obtenido antes, es lo que estábamos mirando, tienen esta forma. Vos me das el número que elegiste como primera componente y automáticamente la segunda componente se calcula como 3/5 por la primera. Si quisiera yo dibujarlo, fíjense que justamente tengo el vector original era el vector 3 menos 5, ¿no? 3 menos 5, esto es 3, lo tengo acá escrito, el 3, 3 menos 5. Este era el vector, este es el vector V. Y fíjense, el vector 5,3 está acá, y todos los vectores perpendiculares están alineados con 5,3, son una constante por el vector 5,3. Y entonces quiere decir que si agregamos el vector nulo, porque el vector nulo no es perpendicular a B, pero todos los vectores perpendiculares a B y junto con el vector nulo, ¿sí?, determinan la recta de ecuación y igual a 3/5 de X. ¿Sí? Es interesante pensar que cuando nos damos un vector, el conjunto de todos los perpendiculares, los puntos, del modo tal de que obtenemos un vector perpendicular, están dispuestos ahí en esa recta de acción. ¿Se ve bien eso? Es muy interesante ese concepto. En el plano, si tengo una dirección, tengo una recta que se transforma en la dirección de los vectores perpendiculares. ¿Está bien? Eso en el plano. ¿Estamos de acuerdo con eso? sí, sí, profe. Sí, profe. Este era un ejercicio, además, del texto. Yo lo tomé de ahí, en realidad. Entonces, me quiero pasar ahora al tema que dije que vamos a estudiar hoy,
Pero me quiero pasar desde esta experiencia que acabamos de ver y desde este ejercicio. Lo que vimos es que dado un vector cualquiera en el plano, ¿sí? El conjunto de los puntos de modo tal de que el vector que va desde el origen a P, si yo pienso en este punto P, si pienso entonces el vector que va del origen a P es un vector perpendicular a este. Si yo pienso todos los puntos de esta recta, excepto el vector nulo, en todos pasa eso, o sea que es como que un punto, un vector y un punto en el plano determinan una recta perpendicular, una única recta perpendicular que pasa por ese punto. En este caso, como el punto era el origen, es una recta por el origen y a nosotros nos quedó la recta de ecuación y igual a menos 3 quintos, a 3 quintos de x, era dependiente positivo. ¿Está bien? Por analogía, pensemos ahora ya no estar en el plano, sino estar en el espacio y tener un vector apoyado en un punto. Si yo pienso ahora en visualmente, digamos, si pienso de forma análoga, ¿qué es lo que me aparece cuando yo pienso en eso? En el plano, un vector apoyado en un punto generaba una recta que pasa por ese punto. En el espacio, un vector apoyado en un punto, no tengo tantas manos como para sostener muchos objetos, pero en todo caso, en esta parte cuando hacemos en la clase presencial siempre pido ayuda a algún compañero, pero acá vendrá a hacerlo solo. Fíjense cómo naturalmente aparece la idea de plano perpendicular. Si yo tengo un vector y lo apoyo en un punto de acá, ¿no? Si el vector no está en el aire, sino está apoyado en un punto, automáticamente se genera la idea de un plano perpendicular a esa dirección. ¿Se ve esto? Habíamos trabajado con analogías, con textos, esta idea de una buena idea, una idea concebida, un vector apoyado en un punto genera una recta perpendicular. Ahora un vector apoyado en un punto del espacio genera un plano perpendicular. ¿Se puede dar por aceptado intuitivamente este concepto? Sí, sí, se entiende. De hecho, fíjense que sin tanta, a ver cómo decir, pretensión matemática, nosotros salimos a caminar por la calle después de un día de viento y vemos un poste y decimos, uy, mira, lo torció el viento. ¿Por qué? ¿Lo torció respecto de qué? ¿Está torcido, está inclinado respecto de qué? Del plano De la del piso de la calle. posición anterior. O sea, esta cosa de plano y recta, bueno, o de segmento perpendicular, los postes los vemos torcidos o no. Cuando no los vemos torcidos es porque están perpendiculares al plano del piso. Bueno, y ahí tenemos otra cosa que va a ser desafiada y que la matemática nos va a dar como una envoltura hermosa de eso. Porque yo además digo el plano del piso, pero a ver, todos, bueno, no sé, ¿hay algún terraplanista entre los estudiantes? No quiero ser descortés con eso. ¿Alguno de ustedes piensa que la Tierra es plana? No. No, Interpreto no que creo. pero hay un movimiento de terraplanistas, no quiero ser irrespetuosa con eso, ¿no? Pero bueno, todos nosotros entonces estamos de acuerdo en que hay suficiente evidencia científica para entender que la Tierra no es plana, sino que es, bueno, es un Como una modelo papa. casi esférico, es una elipse casi esférica, ¿no? Sí, sí. Es un elipsoide casi esférico. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, O profe. sea, todos concebimos ya la idea del globo terráqueo. Bueno, entonces, ¿qué digo yo cuando digo que el poste lo veo torcido respecto del plano del piso? Hay algo raro ahí, ¿no? Bueno, la idea es que esa concepción esférica de la Tierra no se choca con que nosotros, cada vez que pisamos el suelo, tenemos la idea de pisar plano. ¿Por qué? Porque la superficie esférica es una superficie diferenciable. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a construir ese concepto, pero yo ya adelanto eso. Que una superficie sea diferenciable en un punto es que en el punto vos tengas la sensación de que es plana. ¿Y eso cuándo va a pasar?
Bueno, lo vamos a construir ese concepto. Va a pasar cuando nosotros podamos pensar en una noción de plano tangente y justamente esa idea de plano que localmente es indistinguible con la superficie. Y esto además también, digamos, es interesante porque, bueno, yo les pregunté si había algún terraplanista, me dijeron que no, quiere decir que consensuamos en que todos concebimos esa idea del globo terráqueo, la superficie terrestre es más o menos, vamos a decirlo así, más o menos esférica, y el tema, lo que vamos a estudiar nosotros, es que una esfera tiene una propiedad de que en cada punto es diferenciable, y esto es, en cada punto uno puede pensar un plano tangente a la superficie que es tan parecido a la superficie que uno parado en ese punto tiene la sensación de estar parado en un plano. Ese es el concepto de diferenciabilidad que vamos a construir. Esto solo lo tiro como un anticipo y lo tiro como una manera de conciliar, porque está bien, nosotros concebimos que la superficie terrestre es una superficie esférica, pero no es que vamos pensando que me corro un poquito y ya me estoy en un lado, me estoy moviendo en una pelota, sobre una pelota. No, en realidad yo tengo la sensación, está bien, veo de ligeras elevaciones en el terreno, obvio, pero la idea es que cuando estoy parada en un punto, siento que estoy parada en un plano, no siento que estoy parada en una naranja y que me muevo apenas un poquito y ya me descompenso, ¿no? Bueno, todo esto es un recorrido que vamos a hacer, pero en lo que me quedo es que la verdad es que no es de ahora que nosotros asociamos los planos a un vector perpendicular. Porque cuando tengo el plano está derecho, y lo tengo así, y digo, ¡ay, se está torcido! ¿No? Veo un árbol muy castigado por el viento y lo veo torcido. ¿Qué significa que lo veo que lo torció el viento? En realidad lo que pasa es que no lo veo perpendicular. Lo que quiero con esto es decir, es casi parte de nuestra percepción humana el hecho de que cada plano está asociado con un vector normal, con una dirección normal. Esto es lo que quiero que vean. Que no es esto una novedad que les voy a imponer ahora, sino que en realidad cada vez que tenga un punto fijo y un vector aplicado en ese punto, digamos el vector, en este caso el vector verde, yo le puse verde para que lo pudiéramos ver por analogía como este, ¿no? Si yo tengo un vector verde, entonces efectivamente lo que puedo pensar, un vector verde, me quedó un punto rojo que no era deseable ahí de alguna cosa, pero bueno, si tengo entonces posicionado en un punto A el vector verde AB, entonces la idea es que naturalmente aparece acá la figura de un plano perpendicular a ese vector verde que contiene al punto A. Un único plano. Porque en realidad, si yo pensara el vector en el aire, y este plano, también este plano es perpendicular al vector. Pero en realidad la idea es cuando yo elijo que pase por un punto de acá, entonces hay uno solo, si no habría infinitos planos perpendiculares a una dirección. Eso se ve también, ¿no? O sea que por eso es que es importante que digamos que fijamos un punto y un vector. Cuando fijo un punto y un vector, hay un único plano en este sentido asociado como el conjunto de todos los puntos P, de modo que cuando yo construyo el vector que va de A a P, sé que ese vector y el vector verde son perpendiculares. Este es perpendicular, este es perpendicular, ¿sí? Este es perpendicular. Ay, me salen mal los dibujos, pero ¿se entiende lo que estoy diciendo? El ángulo entre el vector verde y cualquier vector que yo dibuje en el plano es recto. ¿Se entendió eso? ¿Se visualizó? Sí. Sí, sí, profe. Bueno, bien, vamos acá. Ese vector, entonces, ese vector se llama vector normal al plano. Y por supuesto, así como vectores directores de una recta hay infinitos, obviamente que cada plano tiene infinitos vectores normales, porque podría ser el verde o podría ser un vector en la misma dirección y sentido que el verde, pero más largo o más cortito, o podría ser en el sentido contrario del verde. No importa, es decir, basta que mantenga la normalidad respecto del plano, cualquiera funcionaría como un vector normal. ¿Está bien eso?
Bien, entonces, lo que quiero ahora es que nos pongamos, así como nos pusimos en la piel de ver cómo se construye la ecuación de una recta con tales características, que pase por A y por B, o que tenga tal vector director y lo que quiero ahora es poner en práctica cómo se construye la ecuación de un plano que pase por un punto y que tenga a un determinado vector como vector normal. Entonces digo, bueno, dados un punto A y un vector R, los puntos del plano perpendicular a R, yo acá, bueno, acá fíjense que lo puse en negrita y acá no, así que le voy a poner la flecha. Los puntos del plano perpendicular a R que pasa por el punto A pueden caracterizarse así. Bueno, de acuerdo a lo que dijimos, es un punto P distinto de A. Es un punto del plano perpendicular a R que pasa por A, si y solo si el vector que se forma desde el punto A al punto B, este vector es perpendicular a R, ¿correcto? Si y solo si entonces el producto punto de AP, del vector AP, por el vector R es 0. ¿Está bien? Esa es la característica y esta es entonces la ecuación del plano. Quiero verla funcionando. ¿Cómo voy a ver eso? Metiéndole coordenadas a R y a P. Entonces, justamente, la condición de perpendicularidad se expresa como, bueno, ¿sí? La ecuación del plano no es la misma que el producto punto, porque Sí, son dos vectores, ¿o no? este es producto punto, ¿sí? Sí, sí. Este es producto punto, ¿eh? Sí, sí, no he dicho otra cosa. Acá, fíjense, yo lo escribí así y acá lo puso el producto punto, sabemos que es conmutativo, así que es la misma ecuación. Dice, la condición de perpendicularidad se expresa así, entonces, que R producto punto AP es 0. Pero entonces, metámosle coordenadas al punto P, pongámosle coordenadas al punto A y pongámosle coordenadas al vector R para determinar la ecuación y para después poder jugar en casos concretos a encontrar nosotros la ecuación de un plano. ¿Está bien? Para ello supongamos entonces que las coordenadas de P son X y Z respectivamente, que A es el vector de coordenadas, que A es el punto, perdón, de coordenadas A1, A2, A3, y que R es el vector de componentes R1, R2, R3. ¿Está bien? Entonces escribimos esta ecuación, fíjense, el vector R, de acuerdo a esta ecuación que teníamos acá, el vector R es el vector de coordenadas R1, R2, R3. El vector AP, con estas notaciones para las coordenadas de P y de A, por supuesto que es X menos A1, Y menos A2, Z menos A3. ¿Están de acuerdo? Y planteamos entonces acá que el producto punto entre estos dos vectores es 0. Y de ahí entonces sale esta ecuación. ¿Están de acuerdo? R1 por X menos A1 más R2 por Y menos A2 más R3 por Z menos A3 igual a 0. ¿Está bien? Sí, Y esa es la ecuación que se llama ecuación implícita del plano. Es una ecuación en las tres variables X y Z igual a 0, es la que se llama ecuación implícita del plano. También acá, fíjense que acá si uno distribuyera, aparece R1 por X más R1 por menos A1, que es una constante, ¿no? Menos R1 A1. Más R2 por Y menos A2 por R2, que es otra constante, más R3 por Z menos A3 por R3 igual a 0. Con lo cual uno podría quedarse con toda la parte que contiene a las variables acá y pasar para el otro lado las constantes. Entonces justamente acá quedaría todo un número que es R1 por A1 más R2, ¿sí? Por A2 más R3 por A3. ¿Está bien? O sea que fíjense que el kit de la cuestión acá es plantear esta ecuación, como dijo el compañero, el producto punto entre el vector que me dieron que figura como un vector normal al plano, por el vector que va de A a P con P expresado genéricamente como en coordenadas X y Z. O sea, las coordenadas de A y las coordenadas del vector las conocemos y a P lo expresamos en forma genérica como un punto de coordenadas X y Z. Y entonces termina la ecuación caracterizando cuáles son los puntos
del espacio que están en el plano perpendicular a R que pasa por el punto A. La única manera de ver si esto nos está quedando en claro es someterse a hacer algunos ejercicios. Ejemplos, ejercicios. Hallar la ecuación del plano que pasa por A, este punto, y que es perpendicular a R. Acá siempre aconsejo yo hacer el mismo dibujo que nos lleva a plantear la ecuación. O sea, yo tengo un punto A y un vector R posicionado ahí. Y quiero establecer qué condiciones tiene que cumplir un punto X y Z para estar en el plano normal a R que pasa por A. Y la condición es que cuando yo arme el vector que va de A a P, con P estas coordenadas, el ángulo entre estos dos sea recto. Y esta condición es de que el producto punto de los vectores armados así sea 0. Y es esa la ecuación que planteo. Pero yo sugiero nunca saltearse en la instancia de dibujar. Esto es lo que yo les pido que hagan. Siempre primero dibujen, eso los orienta, no tienen que acordarse ninguna fórmula si ustedes conceptualizan esto y lo hacen carne, ¿no? Lo empiezo a decir porque si tenemos fórmulas de esto, fórmula de lo, el que lo ve como fórmulas de cosas, ese va a ir perdido. El que lo ve como problemas que se retroalimentan, que nos dejan aprendizajes que se reaprovechan, ese es el que va a ir, no, pero no es tanto, porque al final, bueno, vimos la perpendicularidad, vimos esto, vimos lo otro, pensamos aquello, y la ecuación sale sola. No tengo que acordarme cuál es la ecuación del plano. Pienso la situación y la ecuación sale sola. Entonces, en este caso, fíjense que el vector que va de A a P, por eso es que a P hay que ponerle sí o sí nombres a las coordenadas, igual que el primer compañero que decía, más allá de que yo le sugerí que para un vector perpendicular no hiciera todo ese trabajo, pero que él decía, bueno, nombré W1 y W2 las coordenadas de un vector. Bueno, acá también, si quiero establecer qué características tienen las coordenadas de un punto genérico que pertenece al plano, le tengo que poner nombre a ese punto. Entonces digo, supongamos que P lo llamo como el punto de coordenadas X y Z, y a partir de ahí entonces tengo elementos para trabajar esa ecuación. Y entonces R es este vector, el X y Z, el punto S, el vector que va de A a X y Z, por supuesto es el de coordenadas X menos 1 y menos 1, Z menos 3, y entonces esa ecuación se transforma concretamente en esta ecuación. Como ahora el producto punto es el producto de las coordenadas, fíjense que tengo la primera por menos 1, la segunda por 2, la tercera por 2, entonces acá me queda menos 1 por x menos 1, más 2 por y menos 1, más 2 por z menos 3. Acá ya tengo la ecuación implícita del plano. Esta es la ecuación que llamó implícita del plano. En realidad a esta no le pone un nombre. Para mí las dos son ecuaciones implícitas. Después tengo que ver si le pone algún nombre en particular a esta. Pero yo lo que dije es, en realidad yo me hubiera plantado acá, ya tengo la ecuación del plano, y lo que está buenísimo acá es que se ve perfectamente cuál es un vector normal al plano y un punto del plano. Acá se ve exactamente que el punto 1, 1, 3 es un punto del plano, porque justamente cuando yo reemplazo x y z por 1, 1, 3, me queda 0 igual a 0, se verifica, ese es un punto del plano. Y también, porque es lo que hay que empezar a aprender a mirar, es en los coeficientes de x menos 1 y menos 1, z menos 3, lo que yo tengo son las coordenadas de un vector normal. O sea que menos 1, 2, 2, también lo empiezo a ver como un vector normal. Y fíjense que el menos 1, 2, 2 también se ve en esta ecuación, aunque yo ya me deshaga de las constantes. Acá ya no se ve tan claro que pasa por el punto 1, 1, 3. Tengo que venir acá y reemplazar x por 1, y por 1, y z por 3, y hacer la cuenta para ver qué pasa por ese punto. O sea, en algún sentido, esta es la mejor ecuación si quiero ver ese punto que era obligatorio por el cual tiene que pasar y el vector normal. Las dos son ecuaciones de un plano con vector normal, cuyo vector normal es este, y que pasa por el punto 1, 1, 3. En la primera se ven claramente los dos elementos, en la segunda el punto A hay que salir a verificarlo.
no se ve con claridad. ¿Pero están de acuerdo entonces hasta ahí? ¿Qué nos pedía, profe, el ejercicio? ¿Perdón? ¿Qué pedía el ejercicio? Lo que nos pedía era encontrar la ecuación del plano. Encontrar la ecuación del plano que pasa por A. Quiero ver si puedo achicar un poquito, así, para verlo todo. Encontrar la ecuación del plano, en realidad siempre es una ecuación del plano, que pasa por el punto 1, 1, 3, que era el punto A, y que tiene como vector normal al vector menos 1, 2, 2. Esa era la consigna. Listo. Y lo que quiero aclarar es que esta ecuación es por ahí la ecuación óptima para darlo como resultado de esa cuestión. Por ahí, eventualmente, para algunas otras cosas, puede ser conveniente llevarla a esta ecuación. No la desconozco, por eso seguí las cuentas para mencionar las dos formas, esta ecuación implícita o esta ecuación donde todas estas constantes pasaron para el otro lado. ¿Está bien? Notar entonces que los coeficientes de x y z son las respectivas coordenadas del vector normal en cualquiera de las dos versiones de la ecuación. Si yo ahora no me acordara cuál era la consigna del ejercicio, pero les mostrara estas ecuaciones de planos y les preguntara, ¿cuál es un vector normal para el plano dado por esta ecuación? Ustedes deberían decir menos 1, 2, 2. Lo mismo si lo preguntaran en relación a esta. Cualquiera de las dos ecuaciones que yo les muestre está evidenciando un vector normal al plano. ¿Y cómo leo ese vector normal al plano? Es solo mirando las coordenadas de x, de y, de z. ¿Está bien? Sí. Sí, sí. Acá a mí se me ocurren montones de caminos para seguir. Por ejemplo, nosotros en la primera clase de este módulo hablamos de planos, por ejemplo, el plano de ecuación x igual a 3. ¿Sí? ¿Cómo veo un vector normal a este plano? ¿Cuál es un vector normal a este plano? ¿1, 0, 0? Exactamente, es eso. El plano x igual a 3, efectivamente lo dibujábamos acá, pasando por 3, lo dibujábamos acá, ¿se acuerdan? Le pongo bordes, pero lo dibujábamos ahí. Y acá se ve perfectamente entonces que el vector 1, 1, 0, 0, que es un versor, es normal a ese plano. ¿Está bien? O sea, nosotros habíamos visto los planos coordenados y planos paralelos a los planos coordenados como planos muy sencillos. Bueno, y acá no tenemos que titubear. Lo que estamos haciendo ahora es que la ecuación de cualquier plano es lo que se llama una ecuación lineal en las tres variables. Ya sabemos que en el contexto de R3, ¿cuántas variables tiene esta ecuación? 3. 3. Volvemos a lo que es los contextos. Y entonces, ¿cuáles son los puntos de este plano? Bueno, los puntos de este plano son, la primera coordenada vale 3, la segunda y la tercera valen la que quieras vos. Esto es, 3, y si querés llamarlos y z, y entonces uno sabe que i está en R, cualquier valor puede tomar, y z también. El que no puede tomar cualquier valor es la primera componente. Es más, la primera componente solo puede tomar el valor 3. ¿Está bien? En el contexto de R3, este ya lo habíamos visto como este plano formado, fíjense que algebraicamente la definición del plano es esta, son todos los puntos del espacio donde la primera componente vale 3 y las otras dos son libres. ¿Está bien? Vector normal se lee de acá como se lee un vector normal. Sí, perfecto, se lee 1, 0, 0, es un vector normal a ese plano y de hecho gráficamente nosotros lo tenemos re claro, es decir, lo teníamos intuitivamente re claro sin necesidad de formular todo esto. Pero esto viene formulado para todos los demás planos, digamos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? Ejercicios. Pregunto, este plano, y voy a mostrar solamente la última ecuación, porque es la que me cabe ahí, ¿pasa por el origen? Digamos, son preguntas sencillas, complete como la primera, ¿no?
complete con una frase esta frase. ¿Pasa por el origen? Sí, no, ¿por qué? La ecuación de un objeto sirve como verificador. O sea, no pasa. No pasa por el origen, ¿por qué, Alessandro? Porque como acabas de decir, sirve como para verificar y si sustituyo por los puntos del origen, Claro, no me verifica. claro. Sustituyo cada una de las componentes, x y z por 0, 0, 0, y me queda menos 0, más 2 por 0, más 2 por 0. O sea, 0 igual a 7. No verifica esa ecuación. O sea, el 0, 0, 0 no verifica la ecuación del plano. Las ecuaciones de los objetos actúan como verificadores de pertenencia. Yo sé si un punto pertenece ahí metiéndolo en la ecuación y viendo qué pasa. En este caso, la ecuación del plano es sencillísima. En el caso de las rectas, teníamos que meter y armábamos ese sistema de ecuaciones que estaba regulado por T. Acá, por suerte, esto es más sencillo todavía. Meto ahí en la ecuación 0, 0, 0, no da, no es un punto. O sea, este plano no pasa por el origen. ¿Está bien para todos? Sí, sí. Sí. Ay, ¿qué me pasó? Este plano, y lo veo todavía la ecuación ahí, ¿es perpendicular al plano de ecuación 2x más y igual a 0? ¿Cuántos dos planos son perpendiculares? Recuperen intuitivamente esta noción. Profe, yo no entendí por qué no pasaba por el origen. Ah, las ecuaciones de los objetos, dijimos, actúan como verificadores de la pertenencia. Que pase por el origen significaría que el origen es un punto del plano, o sea, que el origen satisface la ecuación del plano. Y el origen es el punto 0, 0, 0. Cuando vos pensás 0, 0, 0 como punto, ¿no? ¿Satisface esa ecuación? En esa ecuación lo que se dice es que el opuesto de la primera componente más dos veces la segunda, más dos veces la tercera componente debe valer 7. Pero en el 0, 0, 0, la primera componente vale 0, la segunda vale 0, la tercera vale 0. O sea, cuando vos metés las componentes del origen acá, te queda menos 0, más 2 por 0, más 2 por 0. Todo esto te queda ¿cuánto? 0. ¿0 es igual a 7? No. ¿Quedó? Entonces, el origen no verifica la ecuación del plano. ¿Se entiende, Milagros? Sí, gracias, profe. Es re importante esto, que acá ustedes se recuperen. Es más matemática pi esto que estamos viendo, ¿no? Las ecuaciones de los objetos las necesitamos justamente para decidir sobre la pertenencia. Eso lo habíamos hablado desde la primera clase de este módulo. Entonces, acá la uso. Es decir, pasa por el origen, ¿qué me está preguntando? Si el punto 00 pertenece. El punto 000 pertenece si satisface la ecuación del plano, pero no la satisface. Así que no pertenece, el plano no pasa por el origen. Siguiente asunto. ¿Este plano es perpendicular al plano de ecuación 2x más y igual a 0? De este plano conocemos un vector normal que es este, ¿no? Y de este plano 2x más y igual a 0, 2x más y igual a 0, digo bien, ¿conocemos un vector normal? ¿Cuál sería un vector normal a este plano? ¿2, 1, 0? Exactamente, como vector normal a el vector 2, 1, 0. Hay que leerlo, dijimos, en los coeficientes de las variables en ese orden, ¿no? 2, 1, 0. Perfecto. Y entonces, ¿son perpendiculares estos planos? ¿Qué Sí. tiene que pasar con los vectores normales de dos planos para que los planos sean perpendiculares? La multiplicación entre ellos tiene que dar 0. Claro, que los planos van a ser perpendiculares sí y solo si sus vectores normales lo son. Y nosotros la perpendicularidad entre vectores la sabemos hacer. Y entonces, estos dos vectores son perpendiculares, hago 2 por menos 1 da menos 2. 1 por 2 da 2. 0 por 2 da 2. La suma es menos 2 más 2 más 0. ¿Son perpendiculares? Sí. 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 Los vectores normales
respectivos son perpendiculares, luego los planos lo son. Fíjense cómo vamos avanzando casillas en mirar cosas muy simples, pero que esto, nadie puede dudar en esto, lo mismo si pasa por el origen o no pasa por el origen, nadie puede dudar en esto porque se transforma en una bola de nieve cada bache que nos quede acá, así que esto trabajenlo mucho y estén seguros. ¿Podrías escribir un plano paralelo al plano este de ecuación este, pero que pase por el origen? ¿Cómo sería un plano paralelo a este que pase por el origen? ¿Qué condición tiene que ¿Paralelo a tener? cuál? Paralelo al original, a este de acá. El estrella es este. Este ya sabemos que no pasa por el origen. ¿Somos capaces de escribir la ecuación de un plano paralelo a este, pero que sí pase por el origen? -1, 2 y 0. Ese sería, eso que es un vector. Yo quiero un plano, la ecuación de un plano. Ah, bueno, sí, menos x más 2x más 2y más 0, ¿Y z? Menos 0z. x. Ah, paralelo a este. ¿Estás mirando lo que estoy señalando? Paralelo a este, no al último que habíamos visto, ¿eh? Sí, sí, Paralelo sí, a este. 0z. Pero ¿y entonces van a ser paralelos estos dos? Si yo le pongo 0z. Me propones este. Yo lo tiro a la tribuna. ¿Este es paralelo a este? Dos planos paralelos. A ver si tengo objetos como para representar. ¿Cómo son los vectores directores, los vectores normales de dos planos paralelos? O sea, justo hoy esto lo vimos. Yo había entendido que la base sería Lo que vimos es X e Y. perpendicularidad. Difícil de mostrar. Lo que vimos es perpendicularidad. Lo que ahora Ah, yo hice paralelo, sorry. ahí Sí. está. Ahí está. Lo que vimos es perpendicularidad. Dos planos son perpendiculares si sus respectivos vectores directores lo son. Son perpendiculares. Pero para que sean paralelos, ¿qué tiene que pasar con los vectores directores? Tienen que estar alineados. Tienen que ser paralelos. Entonces, ¿Vos acá, preguntaste paralelo o no? sí, uno paralelo a este de acá. ¿Vos estás mirando lo que yo señalo? Este de acá. Sí, Paralelo a sí. este. Es que justo hoy, tipo, lo vimos con Pero lo Laura. vimos con perpendicular. Ah, este que vos Con me Laura. estás dando, bueno, este que vos me estás dando acá no es paralelo a ese, porque su vector director no es paralelo, su vector, perdón, normal, no es paralelo a esto. ¿Cómo lo está viendo esto? Luisina planteó que este es paralelo a este. ¿Qué dice el resto? Porque, digamos, que este pasa por el origen ahora está claro, porque el origen sí verifica esta ecuación. Que este